a todos. Gracias por uniros a este webinar de una ruta más segura para llegar a Azure. Si nos importa, damos un par de minutitos a la gente que se sigue uniendo y empezamos a hablar enseguida. Gracias. Hola, buenas tardes de nuevo. Vamos a empezar este webinar. Os agradecemos mucho vuestra asistencia. Perdonad, me dicen que no se oye. Se debería... Sí. ¿No me oye, Sonia? Sí, Ángel no me oye. Perdonarnos este problema. Yo el micrófono lo tengo activo, David no. No sé si... Yago, ¿nos puedes decir, nos puedes ayudar si hay alguien? Hay muchos que sí, otros que no. Yo sí te oigo, Raquel. Sí, hay alguna gente que sí nos oye. Sonia no nos oía, Ángel no. David podría ir, ¿no? Camilo sí. Alicia sí. Hay gente que sí nos oye. A David sí le oigo. Gracias. Y a mí no me oye, Sonia. Sí se oye, dice Nacho. Pues... Está grabado. Oigo bien, sí, está grabado y se oye bien. Pues nada, oye, muchas gracias por ayudarnos en estos momentos del directo. Espero que todos me oigáis bien. De todas formas, se está grabando, así que os lo dejaremos para que podáis escucharlo más tarde. Bueno, pues nada, muchas gracias por asistir. Como estábamos comentando, en esta... no ahora, porque la transformación digital de muchas empresas se ha iniciado mucho antes, pero yo creo que estos momentos de coronavirus y de crisis nos van a ayudar, van a potenciar mucho más la digitalización, o por lo menos va a acelerar los procesos en los que las empresas ya están inmersos. Y en este webinar de una horita con vuestras preguntas, intentaremos dilucidar el cómo hacer, cómo ayudar, cómo puede Azure ayudaros en esta transformación. Antes de empezar, dejadme que le agradezca a Logitech que nos ha facilitado a través de la asociación de la IAMCP con este kit personal que sortearemos entre aquellos que nos enviáis una encuesta de satisfacción que os haremos llegar más tarde. Así que muchas gracias a Logitech y a la IAMCP por organizarlo. Y sin más, vamos a hablar de 3 puntos principalmente. Este webinar lo hemos separado en tres aspectos. El primero es el dónde ocurre esta transformación digital. Nosotros creemos que es importante saber el dónde precisamente para tener conexiones privadas hacia los nodos de ExpressRoute que conectan con Azure. Después, el destino, que es el destino de esta digitalización, es Azure, de lo que va a hablar David Suz de Microsoft. Y, por último, el cómo, que es igual de importante, es cómo un proveedor IT, un proveedor de servicios gestionados, un Managed Service Provider, bueno, las miles de nombres que tienen,
cómo pueden facilitar la transformación digital a vuestros clientes o a vosotros mismos, el que correrá a cargo de Luis Murías de Certia. Y, por favor, si tenéis cualquier pregunta, ahí aparece una manita, le escribís ahí en el chat, le levantáis la mano y luego las contestamos. Y nada, yo en 2 milisegundos, casi sin latencia, os cuento lo que es Interxion. Es un centro de datos, es el lugar físico donde muchas empresas se interconectan, es donde realmente ocurre la transformación digital, no de manera virtual, sino de manera física. Y si vamos un poco a todos los informes que hay pre-COVID, todos los analistas pues hablan del modelo híbrido. No todo el mundo va a tener sus centros de datos, ni todas las cargas van a ir a la nube. La hibridación es la realidad. Y yo de todos estos analistas me quedo con la frase de 451 Research, que habla de que las empresas, casi la mitad de ellas, cuando inician un proceso de transformación digital, eligen un proveedor de servicios gestionados, eligen una empresa como las vuestras para que le ayude, porque vosotros sois los que de verdad no saltáis ninguna fase y los que encontráis soluciones a cada uno de los problemas que se le van presentando. Yo estoy seguro que si 451 Research hace esta encuesta en 2 o 3 meses, este porcentaje subirá y será bastante más del 60%. Pero bueno, esto es una estimación. Entonces, cuando vuestros clientes deciden hacer este viaje a la nube, muchas veces se olvida el cómo conectarse. O sea, ¿cómo se conectan? Sí, yo quiero seguridad y quiero rendimiento, y entonces una empresa pues puede optar por llamar a su telco, y este proveedor de telecomunicaciones le ofrece una conexión WAN con unos plazos de despliegue largos y con unos costes elevados. O puede hacer una conexión directa, que es, cojo y en el propio Azure prácticamente casi instalo mis máquinas y así tengo poca latencia, pero distribuyo mucho más mi IT. Nosotros queremos presentaros a los proveedores de servicios gestionados que hay otra forma en la que no se necesitan ni costosas líneas WAN, ni estar directamente conectado o conectado al lado del propio proveedor cloud. ¿Y por qué? Porque los proveedores de servicios gestionados sois los que en esta transformación, en este viaje al cloud, la seguridad que pongáis en estos servicios y la conectividad gestionada, el que le ofrezcáis la solución completa, la gestión completa a vuestros clientes, son los que os va a diferenciar de unos o de otros. ¿Y por qué? Nosotros, 451 Research parece ser que es nuestro analista de cabecera, y nosotros ellos hablan siempre de que el proveedor que de verdad va a liderarlo, el proveedor de servicios gestionados que va a liderar el mercado, es aquel el que ofrezca un servicio integral. Es decir, que en este proceso de transformación digital no olvide ninguna de las fases. Por lo tanto, tiene que incluir la conectividad gestionada. Si no incluye la conexión directa y privada y de alto rendimiento con la nube, va a ser difícil que ofrezca ese servicio integral. Pero es que se va a ver obligado a ofrecer una gestión multicloud, porque Azure es la opción hoy de vuestro cliente, pero mañana puede incluir otra nube privada u otra nube pública. Por supuesto, vuestro cliente va a demandar automatización de servicios. Todo lo quiere a golpe de clic e inmediatamente. Y esta crisis que hemos vivido nos ha hecho ver que más y más el ser mucho más ágil y el desplegar y ser capaz de mover estas cargas en entornos cloud pues va a facilitar pues que esta empresa siga funcionando mejor. Y, por supuesto, el proveedor de servicios gestionados que haga un acuerdo, un partnership con otros partners, será el que de verdad lidere toda esta parte de la transformación digital. Entonces, en este nuevo panorama en el que, por una parte, las empresas demandan agilidad, demandan entornos híbridos, en el que la conectividad nunca se puede olvidar para llegar a la nube pública, la solución pasa por supuesto, incluir conectividad, no dejárselo al operador de telecomunicaciones de vuestro cliente, aliaros con otros proveedores de servicios gestionados para completar vuestra oferta y, por supuesto, hacerlo desde un centro de datos de colocation, que es donde de verdad están todas las interconexiones posibles y necesarias. ¿Y cómo se incluye la conectividad en la propuesta? Interxion tiene una red
privada y redundada, o sea que se cumple con los criterios de seguridad y de alto rendimiento, que conecta desde Madrid con cualquiera de los nodos de ExpressRoute de Europa. Esta red, que es una red que se redunda el tráfico a través de Marsella y de París, te lleva en cuestión de milisegundos pues a Frankfurt 21 milisegundos, a París creo que son 22, a Marsella 7. Entonces, es privada y es redundada. ¿Y cómo se hace esto? En un esquema se ve más. Vuestro cliente lo que tiene que hacer es extender su red hasta Interxion y entonces allí un proveedor de servicios gestionados, como puede ser Certia, es el que se conecta a la plataforma de Interxion, que conecta de manera directa con Azure. Luis Murías va a explicar exactamente el cómo se hace esto y cómo lo han hecho para uno de sus clientes. Entonces, yo poco más tengo que contar aquí, sino simplemente 2 mensajes, que es incluir la conectividad gestionada hoy, un proveedor de servicios, es muy importante. Ya no es IT Service Provider, ahora es IT and Communication Provider. Y voy a pasar la palabra a David, que os va a contar exactamente, yo he contado lo que es el origen, el dónde, y David os va a contar el destino, las ventajas de Azure para esta transformación digital de vuestros clientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Mira, ya lo tenemos aquí. Pues nada, muchísimas gracias. Agradecer a Interxion, a Raquel, a Certia, a Gonzalo, José Luis, a todos los que han hecho posible esta sesión de hoy para contar, pues eso, tanto el caso de éxito como las capacidades que lanzamos desde Azure como Hypercloud en entornos Hypercloud, en entornos cloud, en este caso, bueno, habla Microsoft, ¿no? Hablaremos de Azure. Discutíamos de cómo arrancar esta parte de la presentación, incluso hasta el título, y lo que mejor se nos ocurrió fue, estamos en un momento en el que nos encontramos en el que se están produciendo nuevos challenges, ¿no? Nuevos retos y que necesitamos tener soluciones ágiles. Y que para eso precisamente pues se inventó Azure. De hecho, una de las frases que veréis es inventado con el propósito. Realmente es con el propósito vuestro, con el que le quieras dar sentido, ¿no? Entonces, ahí vamos. ¿Dónde empiezan las cosas? Las cosas, hasta ahora lo acaba de decir Raquel, ¿no? Todo empieza en esa parte de transformación digital. Llevamos años hablando de temas de transformación digital. Y desde una temporada acá es cuando se está aterrizando actualmente más con los famosos journey, ¿no? Los viajes, que los viajes arrancan de muchas formas, de diferentes formas, desde palancas que hacen que vuelvan y digan es que no me queda otra. Ahora veremos un poco el detalle, ¿no? De ese tipo de cosas. O directamente, pues bueno, estamos en un momento de cambio, voy a experimentar. De ahí que vaya los triggers tanto a la migración, modernización, transformación, migración, todo este tipo de cosas lo iréis muchísimo. Y sobre todo, una de las cosas que empujamos muchísimo en el entorno cloud por la parte de Azure es todo el entorno PaaS. Hablamos de Data Platform, pero igual que hablamos de Data Platform, hablamos de temas para seguridad a nivel PaaS, servicios a nivel SaaS, en definitiva, un montón de capacidades que antes no teníamos. Entendemos que el journey, o cada vez que como nos gusta muchísimo decirlo en inglés, ¿no? El journey, el viaje, no tenemos que planteárnoslo como un movimiento maestro, es decir, si lo ejecuto la primera vez y a la primera y correcto, voy en el camino en la dirección adecuada. Si no, es un fracaso, no. Es un tema, tampoco es un tema de procedimiento Pavlov, ensayo-error, que haga que estemos constantemente pues, investigando, ¿no? No, el cloud está hecho para que seamos ágiles a la hora de interceder y colocar nuevas capacidades y ser capaz de adoptar esas nuevas capacidades de una manera rápida y que nos dé un gran valor. De tal manera que no nos preocupemos porque el primer movimiento, los movimientos que hay que hacer no son movimientos maestros. Tenemos la capacidad de poder rectificar sobre la marcha o seguir afianzando ese movimiento que acabamos de lanzar. Me hace mucha gracia, y esto lo saco ya desde hace bastante tiempo, fijaros que el tuit es del 9 de octubre del 2014, cuando ya el
uno de los representantes en General Electric decía, me fui a la cama, ¿no?, a dormir por la noche como una compañía industrial y me he levantado como una compañía analítica y de software. Esto también tiene que ver bastante con todo este tema de transformación digital y hacia dónde muchas veces los clientes, clientes, partner, empresas, proveedores, estáis moviendo y se está moviendo, ¿no? Haciendo el cambio, hablábamos ya hace un año y pico, quizás más, hace un par de años, que si Rolls-Royce, por ejemplo, dejaba de vender piezas a vender horas de vuelo. Tenemos ejemplos más concretos aquí directamente en España, en el cual la banca ha optado en el sector de la agricultura en base a sistemas IoT y despliegue de analítica para mejorar el servicio que da a agricultores. O sea, hay una serie de cosas que hacen que cambien la manera en lo que los negocios se pueden llegar a transformar. Y para eso necesitamos tecnología. Y esa tecnología hace años era complicada o era muy manual y ahora la tenemos pues más adaptada. De hecho, si nos ponemos a ver o intentamos ver cuáles son las principales palancas que nos hacen mover esa migración, esa modernización a cloud, pues hay de todo tipo. Hay si algunos de vosotros nos seguís o me habéis seguido últimamente en este año y medio, pues con los cambios de versiones, por ejemplo, de SQL, pues son planteamientos para hacer cambios hacia modernización. Modernización que incluso puede ser que pasemos de bases de datos relacionales a otro tipo de sistemas. Pero también a la innovación en aplicaciones, cosas que antes no podía hacer o que lo que denominamos el Infuse AI, ¿no?, la inteligencia artificial que está infundida, metida dentro de soluciones, pues resulta que antes era como muy complicado llegar a ella y ahora estamos en un estado de semidemocratización para poder llegar a ello, ¿no? Gracias a esa capacidad de absorber y componer piezas del puzzle o de los puzzles que montan los hiperclouders, no solamente porque sea Microsoft, ¿eh? Hablamos también de un Google, de un Amazon, y que es también un ambiente sano, dar a cada uno un poco donde tiene el mayor potencial. Todo el tema de amenazas de seguridad, tengo miedo, ¿cómo lo hago? Todos los entornos hiperclouder, hablaba antes Raquel, que los destinos de la digitalización, la parte que hace Interxion, evidentemente, apoyado sobre la parte de seguridad y encima reforzado con su conocimiento y su saber, además del que monta Certia como servicio gestionado, pues digamos que tendríamos el tope gama a nivel seguridad, a nivel servicios, capacidad, todo este tipo de cosas. Lo comentaba antes, el refresco de hardware, software o sobre todo, uno de los que lo he dejado para el final, las capacidades urgentes de crecimiento, que si bien hablábamos y ya parecíamos un poco un disco rayado, ¿no? Cada vez que hablábamos de, no, porque estás en un entorno hipercloud y escalas tanto como necesites. Bueno, pues los tiempos en los que estamos ahora mismo han puesto a prueba todas las capacidades de entornos de data center y entre ellas los nuestros, y os enseñaré números que están ahora mismo disponibles, están públicos, os dejaré el enlace para que veáis la burrada y el nivel de crecimiento que hemos tenido que hacer en un tiempo tan corto como estamos viviendo ahora mismo con todo el tema del COVID, ¿no? Luego lo veremos. Entonces, aquí, por ubicarnos, Microsoft no es Azure para todo el entorno cloud. El Microsoft Cloud se compone principalmente de 3 patas. Fijaros que hay 4 nombres, pero son 3 patas. Una de ellas es Azure como tal, como proveedor de servicios, la parte de comunicaciones, luego lo veremos detallado, la parte de comunicaciones, computación, todo ese tipo de cosas. Pero también hay 2 grandes bloques, que sería el de Office 365 y el de Dynamics 365. Office 365 para todo lo que es relacionado con puesto cliente, seguridad, colaboración, todo este tipo de cosas. Y la parte de Dynamics 365, que sería la que nos lleva los CRM, los RPs, las aplicaciones de gestión de personas en campo, todo ese tipo de cosas estaría ahí. Alumbrado todo por el arco de seguridad. Y una cosa importantísima es Power Platform, que desde hace, diría meses o algo menos de un año, es un poco el pegamento entre todas esas piezas. Y de hecho, es tanto pegamento como agilizador. Agilizador para poder interconectar servicios que se prestan o se dan directamente en Azure, servicios cognitivos, inteligencia artificial, machine learning, persistencia de datos, serverless, todo ese tipo de cosas, y nos permite moverlo. Evidentemente,
No es Office 365, ahí he hecho un poco la pregunta trampa. Sabéis que ahora mismo hemos cambiado. Es M365, sería lo que llamábamos antes como Office 365, pero incluyendo puesto de cliente y la parte de seguridad, ¿vale? Esto es un chascarrillo que siempre hago para poner a más de uno de la casa un poquito en tensión, puesto que ya no hablaremos jamás de Office 365, sino que hablaremos siempre de M365, ¿no? Para que tengáis esa nota mental, que últimamente hacemos bastante hincapié en ello. Como comenzaba la discusión, el speech era inventado con un propósito, ¿no? Pero principalmente tenemos que identificar Azure como cinco grandes buckets. Sería el de las aplicaciones, la capacidad de construir aplicaciones que necesitan datos y esa persistencia de la información, interconectividad entre ellas, tanto a nivel usuario como a nivel servicios, de ahí que es justo esta parte en la que dedicamos hoy más tiempo y Luis nos extenderá con la parte de Spreadroot, que hay muchas más cosas también dentro de Spreadroot, sobre todo la parte de identidad también y la gestión y seguridad. Aquí lo que vemos es que la parte inferior sería cómo tengo mis sistemas desarrollados en un entorno on-premise y cómo arriba tengo mi homólogo directamente montado directamente en el entorno cloud. Y que hay posibilidad de interconectar a nivel de hibridación para mantener estos dos sistemas interconectados. De ahí que las comunicaciones sean base para este tipo de cosas. A continuación, pues la siguiente. Bueno, esto es un poco para perderle el miedo, ¿vale? Porque es cierto que Azure puede llegar a tener, pues no sé, más de 200 o 300 servicios y soluciones disponibles como piezas de un puzzle con capacidad para ser montadas y dar sentido a soluciones end-to-end, pero que principalmente lo veamos ubicado en 4 grandes bloques. El de infraestructura, que sería lo que empezamos a verlo como una facility. Hace años era más complicado, pero ahora lo vemos la computación, el networking, todo ese tema de almacenamiento, seguridad, identidad, incluso diría pues esa parte de gestión integrada. Luego, por otro lado, hacia donde se está tendiendo, que es esa parte de serverless, ¿no? De tener esas bases de datos que solamente, bases de datos, esa analítica, ese desarrollo que está muy orientado a no-code, a esas nuevas tendencias, ese tema de montar en containerización, microservicios, todo este tipo de cosas están empezando a caer ahí y se está extendiendo a todas las posibles capacidades que nos puedan pedir dentro de una solución. Entonces, del Internet de las cosas, entornos de media, gestión de controles para captura de eventos, procedimientos de integración, containerización, todo ese tipo de cosas entran dentro del entorno. Si fuéramos más entornos virtuales, entraríamos más como una infraestructura como servicio, que estaría en la parte de abajo, ¿vale? O sea, no lo estamos descartando. Y por penúltimo, sería los dispositivos en Edge, que es justo lo que demandábamos o se ha visto por necesidad, por visión, que es necesario montar determinado tipo de infraestructura que no salga de un determinado entorno on-premise, pero que, sin embargo, tenga una capacidad o bien de realizar cosas como si estuvieras en cloud o de transmitir o hacer esa interconexión de una manera muy ágil entre ese entorno on-premise y ese entorno cloud. Y luego, por último, una cosa súper importante, que es las herramientas. Para cada uno de los perfiles que trabaja en cada uno de los entornos necesita sus propias herramientas. Un data analyst necesita un tipo de herramientas concretas, un desarrollador otras. Un equipo que hace gestión por ejemplo, de seguridad o es un service provider, necesitará un tipo de herramienta concreto. Todo eso está definido y dedicado para uso y propósito específico. Ya casi estoy terminando. Aquí simplemente poner encima de la mesa que dependiendo, o sea, el journey hacia donde tenemos que movernos, depende de con quién estemos hablando. Si estamos en el lado derecho de la presentación, esos early adopter, pues son empresas, personas, capacidades, gente que ha nacido en cloud y, por lo tanto, entienden claramente que no es necesario, por ejemplo, pues ponerse a definir complejos sistemas o complejas arquitecturas para hacer almacenamientos de datos masivos o temas de comunicaciones con gran nivel de expertise, sino que directamente lo que haces es adoptas y te dejas llevar por ese consumo de servicios que ya los hiperclouders están proveyendo, de tal manera que tu time to market, tu velocidad, es mucho más rápida.
De tal manera que el 80% del tiempo que igual tienes que dedicar a una prueba de concepto o a lanzar un proyecto, lo has hecho solamente en el 20%. Y luego dedicas el resto con tu especialidad, realmente lo que controlas y conoces. Luego hay otros entornos más tradicionales que lo que hacen es, pues bueno, están adoptando. Tenemos que entender que lo ven de modo diferente de un mundo on-premise en el que el control es total por su lado y necesitan empezar a conocer, irán más lentos seguramente. De ahí que, entonces, los famosos journeys al cloud no es algo estanco, sino que es algo que tiene pues diferentes sabores. Dependiendo de dónde estamos. Si somos más tradicionales, igual empezamos con un movimiento de migración y si somos más hemos nacido en el cloud, seremos más innovadores. No quiere decirse que no se pueda pasar de un estado a otro, ni que se puedan dar saltos intermedios. Lo único que ocurre es que necesitaremos pues, un tiempo, comprensión, empatía a la hora de ver cómo migrar y cómo mover nuestros entornos on-premise a cloud y mantener esos pues, o hibridaciones o sistemas naturalmente orientados a on-prem o naturalmente orientados a on-premise. También no dejar de lado la aproximación de innovación. O sea, esto no es que hayamos quedado aquí, esto sigue dando vueltas. Me gusta arrancar con la aproximación de innovación del Internet de las Cosas porque empezó como en un primer horizonte, una primera línea de horizonte. Bueno, pues si habéis oído hablar o lleváis oyendo hablar, que llega ya un poco a ser cansino el tema del Internet de las Cosas, el siguiente ha sido meterla en el Internet de las Cosas, inteligencia artificial, en este caso con HoloLens, incluso mezclado con herramientas o con soluciones SaaS, como por ejemplo con Dynamics, para el tema de field service y una serie de cosas, ¿bien? Y luego, donde estamos saltando, que todavía hablábamos hace poco con gente que está metida en el tema, Quantum, ¿vale? Pues la computación cuántica. Pues hasta ahora, bueno, se habla mucho de ello y quizás haya mucho fuego artificial, pero empiezan a aterrizarse ciertas cosas. Quizás no para un tema de productivización, pero de un día para otro, pero sí para poder empezar a plantearnos esto en un siguiente salto cuantitativo y cualitativo de capacidades en entorno cloud. Ya prácticamente el último, habrá el de la parte de hibridación, que hay 3 grandes bloques. Sería el de Azure IoT, el de Azure Stack y Azure Arc como una manera de contener o agrupar toda la capacidad de gestión, porque esto puede llegar a ser, podemos llegar a perder el control. Como decía Raquel antes, no perder el control, sino necesitamos un punto central, ¿no? Un punto donde controlar todo este tipo de cosas. Es sano que haya otros hiperclouders en foto, dependiendo de a qué nos dediquemos, qué es lo que tengamos que hacer o en qué estemos planteando nuestro negocio, de tal manera que tengamos un entorno híbrido, tanto híbrido de cloud como híbrido de on-prem. Entonces, necesitamos algo que lo unifique y que lo gestione. ¿De acuerdo? Digamos que esta sería un poco la visión de foto que podemos tener de entornos multicloud con determinadas capacidades, características, funcionalidades, servicios, plataforma como servicio, serverless. En on-premises lo mismo porque tengo o bien sistemas legacy o sigo construyendo sistemas en mi on-prem y luego sistemas en edge que me permiten mantener ese límite, ¿no? Hacia dónde, porque no voy a sacar toda la información constantemente de Rabioso Online a cloud. Igual no tiene sentido, igual es un problema de costes, pues directamente lo que hago es lo mantengo en un entorno en on-premise y a partir del edge hago una computación hacia adentro y lo que me favorece a nivel analítica, por ejemplo, presentación de datos, lo saco hacia afuera, hacia cloud. Entonces, todo eso me permite orquestarlo directamente desde un único punto de entrada. Es ahí que Arc ha venido a plantearnos ese tipo de soluciones. Ya por penúltimo, sería Azure como tal, la distribución es global, actualmente 58 regiones distribuidas por todo el globo, alta disponibilidad, redundancia, resilience, todo este tipo de cosas. Si no estáis metidos, os invito a azure.com y directamente echar un vistazo a la cantidad de servicios, cómo están distribuidos, qué capacidades hay, la redundancia. Hablaba antes Raquel precisamente la interconexión, los puntos de entrada a ExpressRoute, ¿no? Pues todo esto pertenece dentro de esta red global. La seguridad, súper preocupados con la seguridad por parte de Microsoft. Tenemos un centro de operaciones para toda la ciberdefensa de Microsoft
24/7 funcionando a toda velocidad y infundiendo a todo servicio esa capacidad de dar cualidades seguras. Y luego, por último, compliant. Prácticamente cualquier normativa, esas 92 compliant offerings están dedicadas. De hecho, España es uno de los países que tiene más restrictivos a nivel de seguridad y demás, y se cumple. O sea, todo lo referente a data center, acceso, seguridad, servicios, todo eso forma parte de esta oferta en entorno cloud. Entonces, ahora, ya solo por presentar, simplemente tres datos acerca de... Vamos a presentar esta. Vale. Vale. Tres datos acerca de una de las cosas que está demostrando el entorno hipercloud, el entorno cloud. Una de las cosas que vendíamos y que nos comprometíamos era al tema del crecimiento. Y lo que ha venido la situación actual en la que nos encontramos ahora mismo es a dar, por ejemplo, este tipo de números. Los datos son públicos, es directamente del Corporate Vice President de R65, de Jared, y directamente una de las cosas que cuenta, o sea, en tres diapositivas, es la cantidad de reuniones por Teams que se han realizado en este caso, desde el 12 de marzo hasta el 31, o sea, esto ahora mismo seguramente habrá crecido muchísimo más, de 560 millones de comunicaciones teníamos, saltó a 900 prácticamente a partir de cuando empezó todo el tema del coronavirus, confinamiento en diferentes países, y ahora mismo estábamos a 31 de marzo, 2,7 billones son americanos, ¿vale? Son miles de millones. Son de meetings realizadas, pero también no solamente meetings, reuniones que se han empezado a lanzar, sino toda la capacidad de vídeo que prácticamente pues 62% más de todo lo que se estaba utilizando en llamadas de vídeo, y una de ellas, esta, que a mí me parece de lo más espectacular porque muestra perfectamente en la línea del tiempo cómo está creciendo. Fijaros, a partir de cuando empieza, el 23 de febrero, vuelven al trabajo en la parte china, esto es en Italia, cuando empieza a haber esa explosión. Todo esto es la cantidad de transacciones que se han realizado. En España ha sido brutal el crecimiento y el resto de países lo están adaptando. O sea, esto lo que hemos conseguido con esto es que realmente pongamos en estrés la situación de entornos de data center y se haya dado respuesta a todo aquello que se pedía en cuanto a comunicaciones, y en seguir manteniendo dentro de la anormalidad que vivimos, tratar de seguir manteniendo esa normalidad de negocio que nos encontramos ahora mismo. Una pena, pero bueno, es donde estamos ahora mismo. Entonces, bueno, por mi parte, nada más. Doy paso a Luis y no quería extenderme mucho más. Simplemente cerrar con esto. Aquí. Que ahí lo tenéis. Azure Microsoft.com. Darle una vuelta. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Quería solo confirmar que se me oye, ¿vale? Vamos a conectar ahora, me acaban de habilitar como presentador. Y bueno, el objetivo de mi presentación es un poco lo que comentaba Raquel. Es hacer una presentación de cómo Certia ofrece el servicio de partner completo en la parte de infraestructura y en la parte de comunicaciones, en lo que sería el camino hacia la nube de nuestros clientes. Certia trata esto con el concepto de Cloud Experience. Trata de conjugar lo que son los servicios en la nube, ya sean a nivel de Azure o de Microsoft 365, como la parte de comunicaciones, redes privadas, públicas,
servicios de housing, como podría ser lo que ofrece la gente de Interxion, de Colocation, para alojar servicios híbridos de nuestros clientes y también temas de seguridad perimetral. El objetivo es de mejorar la experiencia del usuario y evitar puntos impropios no gestionados por nadie, como podría ser comunicaciones única y exclusivamente por Internet, como puntos en los cuales la infraestructura del cliente está gestionada por diferentes proveedores y en caso de algún fallo o algún problema, sea complicado trabajar al unísono para resolver los problemas cuyo origen o causa no está perfectamente definida. El valor de Certia, por una parte, es su obsesión por un servicio completo al cliente. Y eso hace que sea capaz de estar presente tanto en la parte cloud, con más de 10 años de experiencia, como en la parte de las telecomunicaciones, en las cuales tenemos una experiencia superior a los 15 años. Podemos ayudar a nuestros partners y a nuestros clientes en todas o en parte de los servicios que ofrecemos en lo que sería el servicio de Cloud Experience. Bien sea para cubrir una falta de conocimiento o experiencia en un punto determinado, como podría ser a lo mejor en el área de telecomunicaciones, como para ayudarles en proyectos complejos o aumentos de cargas de trabajo elevada. Una ventaja de Certia, creo yo, es que trabajamos mucho con partners, por lo que somos capaces de ir un poco con la gorra, sin permitir la expresión, de nuestro partner y siempre respetaremos la relación de este con nuestro cliente. Por una parte, el servicio de Cloud Experience de Certia se basa en un enfoque en 4 áreas principales en la transición a la nube. Una sería la parte de networking, otra sería la parte de cloud propiamente dicha. Tendríamos también la parte de security y luego la de servicios gestionados. Como indicamos al principio, el poder ofrecer y gestionar todas estas posibilidades evita, o bueno, mejor dicho, minimiza el malestar del usuario y las ineficiencias en los sistemas, así como que también asegura una más pronta resolución de los problemas al haber un único interlocutor. Certia somos un operador de telecomunicaciones, de hecho estamos dados de alta desde hace más de 15 años en la CNMC. Además somos Gold Partner de Microsoft y tenemos una amplísima experiencia en los servicios y soluciones que ofrece Interxion, con lo cual nos posicionamos, tenemos una posición híbrida dentro de una posición híbrida y casi única dentro de lo que sería el ecosistema de partners de Microsoft en España. En la parte de networking, pues bueno, aquí, cuando migramos a la nube, tenemos que fijarnos en todos los puntos, como siempre indicamos nosotros. Pues, unos ahorros o unas consideraciones que tenemos solo pensando en la nube puede ocasionar que esos ahorros a la larga no sean tales, sino que incrementemos nuestros costos. Hemos de asegurar que la conexión de cada una de las delegaciones de la compañía sea correcta y no solo de las comunicaciones, a nivel de comunicaciones adecuadas en cuanto al ancho de banda, sino también en cuanto a disponibilidad. Es muy importante. A lo mejor montamos unas líneas que podríamos decir unas FTTH y dicen, no, si con 300 megabits por segundo de subida y bajada me llega de sobra para esta sede. Sí, pero ¿qué pasa si esa línea se cae? Pues bueno, son cosas que habría que contemplar. Si trabajamos también en un ambiente híbrido, ya sea por estar en un proceso de migración como por obligaciones legales que exijan que determinados niveles de seguridad y que tengamos una infraestructura en un data center de colocation tipo Interxion, necesitaríamos una conexión rápida y segura y, a ser posible, lo más aislada posible de Internet. Con lo cual, aquí podríamos ofrecer el servicio de Cloud Connect de Interxion para interconectarnos usando el servicio Spare-Root de Microsoft. Las soluciones de Certia se basan desde las más tradicionales conexiones a Internet o soluciones de IP-VPN, ya sea con tecnología MPLS o con tecnología IPsec-SSL, a las más modernas soluciones SD-WAN que aprovechan cada uno de los accesos disponibles, encaminan el tráfico en función de parámetros como latencia, ancho de banda y gestionan el balanceo de carga por aplicaciones, por ejemplo. Montamos híbridos de soluciones SD-WAN sobre soluciones MPLS. Si el cliente desea una redundancia más amplia, monta una solución MPLS con un proveedor, otra solución MPLS con otro, y nosotros sobre eso montamos nuestra capa SD-WAN. Como comentamos, ofrecemos las conexiones de Spare-Root usando el servicio de Cloud de Interxion.
Luego, cuando un cliente dispone de sedes internacionales, podemos interconectar estas usando un servicio que acaba de lanzar hace poco Microsoft, que sería el servicio de Azure Virtual One. La parte de cloud ya propiamente dicha, lo que hacemos nosotros, centramos nuestro trabajo en función de un servicio que llamamos Cloud Journey o Camino hacia la Nube, en el cual podemos atacar, el cual se puede atacar en cualquiera de las etapas en función de las necesidades de nuestros partners o también de la madurez del cliente en cuanto a los servicios que disponga en la nube. Lo primero, sería intentar realizar un Cloud Assessment, en el que realizamos un análisis previo para tener un inventario tanto de los servidores como de las aplicaciones. Aquí acostumbramos a tirar de la información que nos pueda facilitar el cliente y de servicios propios de Microsoft, como sería el servicio de Azure Migrate. Analizamos los costes usando aplicaciones como CloudCheck de nuestro mayorista GTI y otras aplicaciones para intentar conocer el reparto de costes en función de las áreas del proyecto. ¿Qué costes van a hardware, a licencias, a electricidad, a mano de obra, etcétera? Y con todo esto diseñamos un plan de migración que puede incluir o no, en función de la necesidad de nuestro partner o de nuestro cliente, un plan de adopción, un plan de formación, definir las diferentes fases para la migración, planificarlas en cuanto a fechas y timing y evaluar un posterior mantenimiento de la solución. A continuación, el siguiente paso sería el Cloud Migration. En la migración a la nube, los especialistas de Certia realizan un análisis y un diseño en profundidad de la solución en función del objetivo del cliente y de nuestra propia experiencia. El diseño puede contemplar una migración completa a la nube. Puede contemplar entornos híbridos, on-premises en Interxion y cloud en Azure. O incluso puede también trabajar con entornos multi-cloud o con soluciones con nubes privadas como algún servicio que ofrece alguno de los clientes que están de Interxion, como podría ser StackScale. Dentro del diseño, aparte, se incluirán planes de continuidad de negocio con diferentes soluciones. Podríamos utilizar servicios de backup en la nube con Azure Backup, podríamos usar servicios de Disaster Recovery con el Azure Site Recovery, una solución de Disaster Recovery as a Services, y luego también habría que implementar o valorar e implementar medidas de seguridad con sistemas de control de denegación de servicio, con los servicios de gateways, firewalls y la implementación de diferentes network security groups para tener aislada parte de nuestra infraestructura de otra que a lo mejor necesite estar más expuesta de cara a Internet. Vale, disculpa, me había olvidado de pasar la diapositiva, que sería el backup en la nube, el disaster recovery y la seguridad que habíamos hablado. En la parte de Cloud Productivity, pues ayudamos al cliente con las herramientas de productividad como podrían ser Microsoft 365 y Teams. Aquí, pues bueno, gracias a este tipo de herramientas, por ejemplo, Certia dictó o puso la norma de teletrabajar ya por temas relacionados con el COVID-19 incluso semana y media, 2 semanas antes de que se estableciese el estado de alarma. La parte de Microsoft 365 es un conjunto de herramientas muy completo, pero a su vez también es muy complicado de aprovechar a todos sus beneficios. Por eso, desde nuestro punto de vista, es muy importante establecer un plan de adopción, de forma que nos podamos, adaptándose al tamaño de la empresa y a los conocimientos de los usuarios, podamos disponer de unas pruebas de concepto, unos trials, principalmente usando diferentes miembros de cada una de las áreas de la empresa para evaluar sus necesidades y, en cierta medida, las capacitaciones de la gente. Por ejemplo, las personas de administración acostumbran a ser tecnológicamente menos avanzadas que a lo mejor la gente del departamento comercial y ya no digamos de la gente del departamento técnico. Se dispondría de un portal de adopción creado en exclusiva para cada uno de los clientes, con información, documentos, vídeos especificativos para determinadas funcionalidades que llamamos píldoras y formación a los usuarios, incluso pues, si la empresa fuese de un tamaño bastante grande, pues formaciones en exclusiva para sus formadores. Después de lo que sería
en la parte de productividad, nos meteríamos ya directamente en la parte de Cloud Services, ¿vale? En los cuales aquí incluiríamos formación y mentoring y una primera fase de servicios gestionados. La formación pues sería una puesta en marcha, indicamos los pasos al cliente para poder realizar la migración e incluso colaboramos o realizamos esta por completo. Informamos al cliente de las novedades que hay, como que comentamos anteriormente, Azure Virtual One, que España se va a convertir en breve en un nuevo nodo de Azure. Organizamos formaciones periódicas y a medida para el cliente. Le asesoramos por las mejores prácticas, como por ejemplo, una vez que tenga estabilizada la infraestructura en Azure, contratar el servicio de instancia, el modelo de pago con instancias reservadas, el diseño de soluciones con escalabilidad ya no solo vertical, sino también horizontal, implementación en diferentes zonas geográficas e incluso, que es muy importante, el establecimiento de los recursos en diferentes dominios de actualización o mantenimiento. Y aquí también les asesoramos en temas de gobernanza IT, con establecimiento de diferentes directivas de seguridad, con el servicio de Azure Policy, y luego también en un seguimiento, en un control del uso de los recursos y el control de los gastos, pues haciendo el uso del servicio Azure Cost Management. Luego, una vez que pasamos este punto, ya casi por terminar en la parte del Cloud Junior, hablaríamos de la parte del Cloud Support, que una vez finalizada la migración y si el cliente opta por no hacer uso de los servicios gestionados por parte de Certia, ponemos a su disposición diferentes opciones de soporte. En caso de que esto no esté necesario, hablamos desde un nivel más básico hasta el Elite, pasando por el avanzado, que ofrece pues, diferentes niveles de actuación. Luego tendríamos otro de las áreas de servicio de Cloud Experience, que sería la parte de seguridad, en las cuales nos damos cuenta que la seguridad es muy necesaria hoy en día. A nivel de correo electrónico nos damos cuenta que un porcentaje relativamente importante de los usuarios todavía hacen reciben emails sospechosos y hacen clic en enlaces o abren archivos adjuntos que no deberían abrir. Está claro, según estudios, que las pymes son las principales receptoras de los ciberataques en España. Porque los recursos a lo mejor que tenemos para dedicar a la seguridad son inferiores que las grandes empresas. Y según un estudio que se ha publicado recientemente, pues un porcentaje muy alto de las pymes que reciben ciberataques serios llegan a quebrar. En este sentido, comentar que las principales orígenes de las vulnerabilidades las podemos encontrar en el email, servicios de antivirus, están actualizados, lo que comentábamos que los usuarios todavía siguen haciendo clics en enlaces y abriendo archivos que no son adecuados. A nivel de movilidad, pues todavía no se están poniendo muchas restricciones en cuanto a los dispositivos, pues la gente suele usar su móvil personal o incluso un móvil de empresa, pero no hay ningún control sobre ellos. Ahora, por ejemplo, con el COVID-19 hay empresas que están trabajando usando el dispositivo del usuario que tiene en su propio domicilio, a lo mejor sin muchas medidas de seguridad. Y luego también pues con el robo de credenciales y pues con el no cumplimiento de las diferentes normativas. Disculpad, me he saltado una presentación, una diapositiva. Perdón. En función de los niveles de migración a la nube y de los servicios elegidos, pues las responsabilidades recaen o bien en el cliente o bien en el proveedor o son compartidas. Desde una infraestructura 100% on-premises en que la responsabilidad casi de la seguridad es prácticamente al 100% del cliente, salvo que elige a lo mejor algunos servicios de inversión, en el cual la responsabilidad también caería en el proveedor de colocation, hasta un servicio de software as a service, como puede ser Microsoft 365, en el que la mayor parte de la responsabilidad recae en el proveedor, aunque hay ciertos parámetros como los equipos de usuario final, la gestión y el acceso de cuentas que también siguen recayendo en el cliente. La seguridad, ¿cómo la aplica Microsoft? Microsoft aplica la seguridad en un modelo de capas, en los cuales el dato es el punto más importante y el que está como más protegido. La idea es primero disponer de una seguridad física, que sería el acceso físico a los equipos, una seguridad a nivel de identidad y de acceso, con controlar el acceso con mecanismos de simple
sign-on o de multifactor, seguridad a nivel de perímetro, con sistemas de control de denegación del servicio, con firewalls perimetrales, seguridad a nivel de red, de network, con control de las comunicaciones, control de la comunicación entre los diferentes recursos, aplicar network security groups, la seguridad a nivel de computación, es decir, securizar las máquinas virtuales y los endpoints, los equipos de usuarios, manteniendo los sistemas siempre actualizados y al día. Seguridad a nivel de aplicación, mantener las aplicaciones también es muy importante, seguras y libres de vulnerabilidades. Y luego, por último, la parte del dato, que es lo que más nos importa. Y aquí tenemos que garantizar la confidencialidad, la integridad y también la disponibilidad de los mismos. El servicio de seguridad gestionada de Certia es un servicio con el cual Certia acompaña a los clientes para mejorar y gestionar la seguridad de sus plataformas cloud. De la mano de nuestros consultores y de nuestros técnicos especializados, ayudaremos no solo en la implementación y gestión, sino también en la toma de decisiones con respecto a la arquitectura y el diseño. Incluimos diferentes fases, que serían, pues, por ejemplo, la auditoría inicial, un despliegue y posterior despliegue y configuración de las opciones de seguridad, un mantenimiento y una monitorización y, si el cliente lo estimase necesario, pues una serie de informes mensuales. Estos informes mensuales pues darían diferentes niveles de información como control de identidades, informe mensual de riesgos detectados, la seguridad a nivel de exchange, de dispositivos, etcétera, etcétera. Y luego ya para finalizar, la última parte de lo que sería el Cloud Journey estaría la parte de los servicios gestionados, en los cuales Certia se encarga de toda o de parte de la infraestructura que el cliente tenga, tanto a nivel de comunicaciones como de cloud y de soluciones de productividad. Y permitimos que el cliente se centre en lo que sería su. Y luego yo, para terminar, quería dedicar los últimos minutillos a comentaros rápidamente lo que sería un caso de éxito que hemos tenido de migración de una plataforma on-premise a la nube, un cliente nuestro que es Temide, que pertenece al grupo Cuñado. A este cliente partíamos de una situación inicial con un entorno on-premise, en un data center de colocation, en el cual él disponía de una plataforma de virtualización propia en la que mantenía su ERP corporativo. Todo iba con infraestructura bajo Windows 2012, disponía de un entorno de desarrollo y de test, un entorno de producción, para dar servicio a más de 400 usuarios que se conectaban a esta infraestructura a través de un escritorio remoto. El objetivo, pues, fue migrar esto a la nube, montarlo todo desde cero, desplegar las máquinas virtuales, que nosotros ayudásemos al cliente en la migración de su SharePoint on-premise al SharePoint online, acompañamiento en todo momento durante la implementación, solucionar problemas de rendimientos, asegurar el acceso a los servicios desde su VPN privada que tenía. Quería conectarse con la nube de forma totalmente privada, sin utilizar Internet. Aquí nosotros le hemos montado, utilizando el servicio Cloud Connect de Azure, el servicio de SpreadRoot, en el cual le gestionamos también por completo las comunicaciones desde su infraestructura on-premises o desde su VPN hasta Azure. Gestionamos el gateway SpreadRoot y también gestionamos el enrutamiento dinámico en la red para cada vez que dan de alta nuevos servicios en la nube se propaguen por toda su red VPN y estén accesibles. Le ayudamos a montar un servicio escalable y flexible y preparamos también el entorno para que pudiese montarse en un futuro servicios de Windows Virtual Desktop. Y luego, pues bueno, este cliente tenía capacidad suficiente para poder gestionar en la infraestructura, con lo cual nosotros solo le estamos dando una bolsa de horas de soporte, pues, de migración, pues, si acaso tenía alguna duda o necesitaban cierto asesoramiento. Las fases del proyecto, pues bueno, fue hacer una evaluación inicial, verificamos qué tenía el cliente, comprobamos su adaptación para la migración a la nube, utilizamos el servicio
migrate, montándolo sobre una máquina virtual en su infraestructura on-premises, y luego diferentes agentes en las diferentes máquinas virtuales que tenía. Establecimos un plan de adopción, ayudamos al cliente con la creación del entorno cloud y la planificación de la arquitectura a nivel de nomenclatura, suscripciones, roles, almacenamiento. Comenzamos a establecer lo que sería el tema de la gobernanza IT, usando el servicio de RBAC con el Role Based Access Control para gestionar el control de acceso en función de los diferentes roles de los usuarios y de los técnicos y los administradores. Establecimos un piloto de migración en el que realizamos nosotros una pequeña parte de la migración junto con el cliente para poder definir lo que llamamos un entorno de validación inicial. Posteriormente se ejecutó el plan de migración en el que el cliente realiza, como comentamos, toda la migración y nosotros realizábamos siempre una supervisión. Finalmente, establecimos unas tareas de por migración en la que le resolvimos posibles incidencias, estabilizamos y optimizamos la plataforma y definimos un plan de backup y de recuperación, así como luego también realizamos la documentación por completo de servicio. Y finalmente, establecimos también un pequeñito plan de formación para asesorar al cliente en diferentes soluciones de backup. El sistema que se montó fue relativamente sencillo, con un frontend que permitía tanto la escalabilidad vertical, ampliando los recursos a nivel de CPU, RAM y disco duro, por ejemplo, como una escalabilidad horizontal con nuevas máquinas en alta disponibilidad y gestionadas por un balanceador. Separamos la parte de acceso por parte de los usuarios de la parte más crítica en dos Network Security Groups, de forma que la comunicación fuese exclusiva por los servicios que se fuesen necesarios. Yo tengo que comunicar una máquina del frontend con otra del backend usando el puerto 80, no necesito tener todos los puertos abiertos y mucho menos el de SSH o que me permita acceder a una serie de recursos que no es necesario. Y todo esto usando el servicio, como comentamos ya varias veces, de Cloud Connect de Azure, lo conectamos con la infraestructura del cliente que tenía on-premise en la fase de migración y con la red privada del cliente para que a día de hoy pueda acceder de forma totalmente privada a los recursos que tiene en la nube. Esto se estableció y se realizó con un pequeño timing muy sencillo en el que se calculó y más o menos se llevó a cabo todo el proceso en torno a las 5 o 6 semanas. Pues bueno, yo aquí ya he terminado, espero no haberos aburrido mucho y si os parece, ahora damos paso a una ronda de preguntas y si no, pues bueno, no sé si luego se realizará ya el sorteo, creo que el sorteo nos podrá ayudar un poquito más a Raquel. Muchísimas gracias a todos vosotros por vuestra asistencia. Pues gracias Luis. Oye, quería preguntaros si tenéis alguna pregunta en el propio chat, podéis levantar la mano con el botoncito justo a la derecha del todo y hacemos alguna pregunta. Y si no, yo no quería dejar de deciros que, bueno, que luego post-COVID os invitamos, por supuesto, a ver el centro de datos. No tenemos encantados de recibiros. Ha sido un placer conoceros virtualmente, pero presencialmente no puede perder el encanto del contacto presencial. A ver, Gonzalo y Félix están escribiendo. Esperamos. Pues nada, muchas gracias, Gonzalo, que te haya parecido interesante el evento. Félix dice que no me oye nada y a Luis sí. Bueno, lo siento, yo no sé, creo si mis cascos han tenido algún problema o tal, pero bueno, muchas gracias a todos por haber asistido. Como hemos grabado el webinar, os lo pasaremos. Y recordaros, pasaremos una encuesta de satisfacción para que nos deis vuestro feedback para mejorar. Este ha sido nuestro primer webinar, pero esperamos hacer
hacer muchos más, así que necesitamos vuestro feedback para mejorar en el siguiente. Pues muchas gracias a todos por asistir y un saludo. Gracias.